Buenos días, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes este devocional esta mañana. Hoy día estamos justamente hablando de 40 días en la palabra y aprendiendo por qué la palabra de Dios puede ser, por qué podemos confiar en la palabra de Dios. Y el tema que me tocó esta mañana es hablar que puedo confiar en la Biblia porque es precisa científicamente. ¿Ok? Y justamente vamos a hablar de ciertas cosas que con el tiempo han podido descubrirse, pero que sin embargo han sido reveladas en la Biblia hace muchos años. ¿No? Podemos hablar, por ejemplo, de Matthew Fontaine Maury. Era uno de los oceanógrafos más reconocidos de su época. Y él nos cuenta la historia realmente que un día él estaba enfermo y que su hijo le estaba leyendo Salmos 8:8. Y cuando podemos ver y abrir las escrituras en Salmos 8:8 nos dicen que las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Acuérdense que en esa época muchas de esas personas o de esos tiempos creían que los océanos eran como algo que los iba a llevar al fin del mundo porque aún no entendían que la tierra era esférica. Entonces había mucho temor de navegarlos, pero él era un navegante que justamente también escribió un libro llamado El explorador de los mares, publicado en 1927. ¿Por qué? Porque él a través de la revelación de este versículo se dio cuenta que había corrientes oceánicas que uno podía navegar. Y bueno, estas corrientes eran simplemente sistemas de circulación que son una interacción con el viento y el agua y que son seguros para poder navegar a través de los mares. Entonces, gracias a él podemos ver que muchos navegantes hoy en día pueden cruzar los mares sin temor. Es más, se levantó un monumento de él que se encuentra en Richmond, Virginia, en Estados Unidos, donde él tiene una Biblia y tiene mapas del mar, porque él decía que él pudo descubrir esas corrientes debido a que en la Biblia había leído que justamente había y existían corrientes oceánicas. Qué interesante, ¿no? Podemos también ver otras de los hechos científicos que ya estaba escrito en la Biblia, que luego por muchos años se descubrió a través de la ciencia, fue la luz que se puede dividir. Nosotros conocemos el arco iris, vemos acerca de los 7 colores de la luz que se van dividiendo. Es más, Isaac Newton descubrió y estudió la luz en 1966 y que la luz blanca podía realmente estar hecha de 7 colores y que se podía separar y recombinar, lo cual se llama la dispersión en lo que es la física. Ahora, muchos de nosotros cuando la luz solar viene a nuestros ojos impacta, solamente la luz azul podemos ver y por eso vemos el cielo azul. Pero podemos ver que la luz se podía dividir y fue uno de los descubrimientos que pudo descubrir Isaac Newton. Pero ¿qué cosa nos dice la palabra hace muchos siglos atrás? En Job 38:24 nos decía, en Job 38:24 nos dice, Job hablaba justamente cuando estaba hablando con Dios y Dios le estaba diciendo, yo soy Dios el que creo las cosas, yo sé dónde pongo la nieve y tú puedes leer este capítulo que es un capítulo hermoso realmente, pero uno de los capítulos justamente en Job 18:24 en este versículo dice, ¿dónde está el camino en que se divide la luz? ¿No? Dios ya estaba dando a través de su palabra mucho acerca de lo que hoy en día hemos podido descubrir y también nos ha dado en su palabra muchas de las cosas por el cual el ser humano pudo crear y haber hecho tantos inventos en este tiempo. Una de las cosas que muchos de nosotros sabemos es que en tiempos atrás las personas pensaban que la tierra era plana, ¿no? Podemos ver realmente que los griegos pensaban que la tierra era plana. Es más, una de las personas que empezó a sugerir, una de las primeras personas que sugirieron que la tierra era redonda fue Tocquenelli, pero antes de la Edad Media podemos ver a Cristóbal Colón y también a Magdaleno, que ellos eran como los que empezaron a navegar alrededor de las corrientes, alrededor de los mares y se dieron cuenta que regresaban al mismo lugar. Entonces pudieron probar que la tierra era esférica. Pero vemos en Isaías 40:22 que dice, el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Podemos realmente confiar que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es precisa científicamente. Una de las otras cosas también que podemos hablar y podemos ver en Job 26:7 es sobre que la tierra está suspendida en el espacio. Por muchos años los griegos y romanos pensaron que la tierra estaba puesta sobre un gran hombre fortachón y fuerte
llamado Atlas. Ellos pensaban que realmente la tierra estaba sobre él, ¿no? Por eso tenemos incluso un huesito que está en nuestro cuello porque está sosteniendo nuestra cabeza, que se llama el Atlas. Y ellos pensaban que la tierra estaba sostenida por algo así. Otras teorías que estaban sostenidas por elefantes y por tortugas. Bueno, son realmente muchas teorías que el ser humano empezó a imaginarse debido a la falta de lectura de la Biblia. Pero vemos en Job 26:7 que dice, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Podemos realmente confiar que la palabra de Dios es la palabra de Dios porque es precisa científicamente. La ciencia es la evidencia de la verdad de Dios. Todo lo que nosotros vamos a ir descubriendo realmente es algo que la palabra de Dios ya lo ha dicho por muchos años atrás. Y también podemos ver que en la palabra de Dios, justamente en Jonás 2, del 5 al 6, nos habla acerca de las montañas que están dentro del mar. No, muchos de nosotros podemos pensar que dentro del mar no hay montañas, hay volcanes, no, que han estado ahí, que están a 1,000 o 4,000 metros de profundidad y realmente son parte de un lecho marino que es muy profundo. Bueno, en Jonás 2, 5, 7 ya nos estaba hablando acerca de estos descubrimientos, de estas montañas, estos volcanes que hoy en día están descubriendo, pero ya en Jonás de hace muchos años ya nos había hablado al respecto. Jonás 2, del 5 al 6. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí y las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas partes se cierran para siempre. Bueno, Jonás sabemos que estuvo 3 días dentro de la ballena y él pudo entender y ver acerca de las raíces de las montañas del océano. Y podemos ver, y hay muchas formas más de poder, muchos versículos que nos hablan acerca de hechos científicos que la Biblia ya los había resuelto por mucho tiempo atrás. La palabra de Dios es simplemente algo que nos va a traer y ayudar a comprender. Una de las cosas que quiero animarte es que puedas tú saber que la palabra de Dios es para darnos entendimiento. Yo sé que muchas veces pensamos que la ciencia y Dios no van de la mano o que la ciencia es algo humano y que no tiene nada que ver con lo espiritual, pero eso es tan lejos de la verdad. Una cosa es ser espiritual, otra cosa es el espiritismo, ¿ok? Son dos cosas diferentes. El espiritual va a ser una persona que pueda entender, porque recuerda que la verdad tiene el privilegio de mostrar evidencia. Y cuando nosotros hablamos de ciencia, cuando hablamos de creación, la palabra de Dios dice que la creación es la manifestación, que si tú no conoces a Dios no tienes excusa, porque hay creación. La creación es una manifestación de que hay un diseñador, de que hay un Dios todopoderoso, creador, que todo lo que vemos no ha podido crearse de la nada, o que se ha podido crear de simplemente algo, de una coincidencia. Sabemos que hay un diseñador inteligente, perfecto, que ha creado todo lo que hemos visto a nuestro alrededor. La ciencia es una manifestación, la ciencia prueba, da la evidencia de cómo las cosas han sido hechas, nos ayuda a poder entender cómo las cosas fueron creadas. Y una de las cosas que te quiero yo animar, justamente nos dice en Efesios 1:17, Pablo les hablaba a la iglesia de Efesios este versículo y les decía: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Una de las características del Espíritu Santo es el entendimiento, la conciencia, la razón, la lógica, ¿ok? Muchas veces podemos nosotros pensar que ser espiritual es no entender nada, es no comprender. Yo creo porque bueno, así me lo contaron, así me lo dijeron, yo creo ciegamente. Y yo te voy a animar en esta mañana que tu fe no puede ser basada simple en algo que no entiendes. Es más, la fe es algo que debes entender, es una imagen visual que debes ver. Porque dice en Hebreos que la fe es creer
en lo que no vemos, no dice creer en lo que no entendemos, no dice creer ciegamente aunque no tenga lógica. Eso no dice Dios. Dios, su Espíritu de Dios dice que nos da entendimiento, conocimiento. Dice que todas las cosas buenas que vienen del cielo viene por el Padre de las luces. Toda dádiva perfecta, todo don perfecto desciende de lo alto. Dios, que conoce todo, quiere llenarnos de ese conocimiento para que podamos entender, para que podamos comprender. Porque la fe se ejerce cuando tú empiezas a entender el futuro y tratas el futuro o tratas el presente como si fuera el futuro. Pero si no hay un entendimiento, estás cayendo en espiritismo. ¿Okay? El espiritismo es algo que tú crees sin razón. No sabes ni cómo pasó, pero pasó. ¿Por qué crees que hay mucha gente atraída al espiritismo y que no entiende? Se mete en brujería, se mete en tarotismo, se mete en horóscopos, se mete en tantas cosas que no entiende. Yo fui a hacer esta brujería, a hacer esta mesa, hacer esto, hacer eso. No entiendo cómo pasa, pero de pronto tengo plata. Pero de pronto, ¿no? Creen que de pronto las cosas suceden porque no están entendiendo, no están usando su razón y su lógica. Dios te creó a ti con un cerebro, con una mente, con un raciocinio. Te ha dado cerebro por una razón. Te ha dado entendimiento por una razón y te da el Espíritu de Dios para que ese entendimiento, esa lógica, esa conciencia pueda ser alumbrada con el conocimiento de Dios. La ciencia es algo que va a ir manifestándose, es algo que va a ir corroborando lo que la palabra de Dios dice. Por eso como cristianos no deberíamos temer realmente a la ciencia, no deberíamos temer a lo que se está avanzando, a la tecnología, a lo que se está dando. Al contrario, deberíamos ser los más interesados en aprender más, en conocer más, en leer más, en entender más. La palabra de Dios es una palabra que tenemos que entenderla. Es una palabra que se entiende a través del Espíritu de Dios. Entonces, yo te animo a que confíes, porque cuando empezamos a entender y a tener evidencia, realmente nuestra confianza empieza a crecer más, ¿no? Empieza realmente a que podemos confiar claramente, aún en momentos, en circunstancias donde pareciera que todo el mundo va de una forma diferente. Tú, porque has entendido, puedes ser firme en tu convicción, puedes ser firme en lo que la palabra de Dios te ha mostrado. No, hay un dicho que mi esposo siempre dice: no creas en la oscuridad, ¿no? O no creas en la oscuridad lo que Dios te ha declarado en la luz. A veces en la luz Dios nos da mucho entendimiento, muchas cosas que hablan nuestro espíritu, pero cuando vienen dificultades empezamos a como decaer nuestra fe, a como que nuestra fe ya se vuelve un poco más débil. Y yo te digo ¿por qué? Te digo porque nunca entendiste lo que hizo Cristo por ti, nunca entendiste la sangre de Jesús, de qué significa, nunca entendiste por qué eres apartado, nunca entendiste qué significa el Espíritu de Dios, qué significa ser una nueva criatura en Cristo. Estas son cosas que no solamente podemos aceptarlas sin entendimiento, bueno, porque ya crecí en la Biblia y me lo dijeron todo el tiempo. Estas son cosas que debemos interiorizarlas, que debemos meditarlas, que debemos entenderlas. Por eso, 40 días en la palabra es un buen tiempo para que nosotros nos pongamos ese reto de meditar, de comprender, de entender, de usar nuestra conciencia, nuestra razón, nuestra lógica, lo que Dios nos ha dado. Este es un regalo de Dios, la inteligencia es un regalo de Dios, nuestra mente es un regalo de Dios. Hay que usarla conforme a sus propósitos. Así que espero que te haya gustado este pequeño devocional y te animo a que sigas tú meditando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y descubriendo cada día más cómo Dios se revela, siendo espiritual, más no un espiritista, sino espiritual, entendiendo todo lo que Dios quiere revelarte. Muchas gracias.